la gracia, ¿verdad? Esto es algo que solamente pertenece a Dios, no es de nosotros, sino es de Dios. No lucha en esta vida y por permanecer, por estar firme, claro, todo es de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que debemos aferrarnos a nuestro Dios, y muchas veces las fuerzas, pues, o la mayoría no son suficientes, pero Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y pues para mí, ¿verdad? Y creo que para mi esposa nos fortalece que estemos todos aquí, ¿verdad? Pues cada quien sabe lo que vive, y pues para mí, para mi esposa es bendición estar aquí juntos y ocupar nuestra vida, nuestro tiempo en las cosas de Dios. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta y primer capítulo. Vamos a leer del versículo 18 al 24. Primero los Corintios 2, 18 al 24, hermanos, y nosotros nos ponemos de pie para leer esta escritura. Primera de Corintios. Sí, primera a los Corintios 2. Sí dijeron uno, ¿verdad? 1, capítulo 1, 18 al 24. Y vamos a hacerlo de una forma alternada. En el nombre de Cristo dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde? Primeros Corintios 18, 1:18. 1:18. Sí, alternadamente leemos. Disculpen. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estamos diferentes. Bueno, voy a leer yo y ustedes la siguen con la vida. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con este mensaje, que lo voy a basar en el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo, hermanos, está un poco así como enredadito, ¿verdad? Habla de la sabiduría de Dios, y dice que el mundo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí está hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que el mundo no pudo conocer a Dios por esa sabiduría del mismo Dios. Y dice que agradó a Dios salvar a los gentiles por la locura de la predicación, ¿verdad? Y ahí habla de dos grupos, ¿verdad? Habla de los gentiles y de los judíos.
¿Sí? Dice que los judíos, ellos piden señales. Los judíos eran dados a pedir señales, ¿sí? Para poder creer. Y los griegos, pues ellos siempre buscaban la sabiduría, ¿verdad? Y ninguno de los dos pudo conocer a Dios. Ninguno. Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio o de la predicación. Y dice que en el versículo 20 dice, 21, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, o sea, los judíos tropezaron en la piedra de la esquina, ¿verdad? En Cristo, ¿sí? Ellos tropezaron en Cristo y no pudieron conocer a Dios. Los griegos o los gentiles, ¿verdad? Dice, Cristo es locura. Es locura, o sea, cuando Pablo estaba predicando en el Areópago, en Atenas, él les habló de Jesús y de la resurrección. Y dice que muchos dijeron, te oiremos en otra ocasión. Y le decían, vamos a ver, decían los que se reunían ahí en el Areópago, era un lugar de reunión de sabios, hasta donde yo me acuerdo, donde se reunían a disputar sobre temas de filosofía y cosas de esas. Y estaban ahí los estoicos y los epicúreos. Y dijeron, vamos a ver qué dice este palabrero, que viene a predicar nuevos dioses. Y estaba en auge, ¿verdad?, la sabiduría de los griegos. En aquellos tiempos, pues el imperio de Grecia había precedido al imperio romano, entonces había una cultura helénica o griega, y muchos perseguían la sabiduría. Entonces, viene el evangelio, y no, para la gente aquello, el evangelio, ¿verdad?, no era algo concebible, o sea, era locura. Era algo que no estaba dentro, ¿verdad?, de lo que ellos buscaban, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver lo que dice aquí en el versículo, ¿verdad?, 21. Buenas noches. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no pudo conocer a Dios por sabiduría. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Yo estaba buscando a qué se refiere la sabiduría de Dios y por qué el mundo no pudo conocer a Dios por sabiduría. Y todo está en la Biblia, hermanos. Todo está en la Escritura. Podemos nosotros auxiliarnos en otros libros, pero pues a lo mejor hay cosas importantes, pero cuando escudriñamos las Escrituras, ahí están todas las cosas, ¿sí? La primera vez que la Biblia menciona sabiduría es en el libro de Génesis. ¿Sí se acuerdan? Al menos lo que yo recuerdo, la primera vez que la Biblia menciona sabiduría es en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Ahí en ese capítulo, que es precisamente cuando Satanás se presenta en el huerto del Edén para realizar su obra maligna. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Si ustedes se fijan, ahí aparece la primera vez la palabra sabiduría en la Biblia. Y la sabiduría tiene algo que ver con conocimiento, ¿sí? Con un conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Pero fíjense ustedes, la serpiente astuta lo que hace allí, ella les presenta la oportunidad de comer del árbol prohibido, del fruto prohibido, ¿verdad? Y dice que la serpiente le dice a Eva, no moriréis, le dices, no moriréis. Si ustedes comen, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios en el hombre, hermanos, consiste en vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría, conforme al temor de Dios. El temor de Jehová es la sabiduría. Es decir, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios los crea dependientes de Él, ¿sí? Es decir, que ellos están sujetos a Dios, están dentro de su voluntad, dentro de una obediencia perfecta. Así los crea Dios. Dice, Dios hizo al hombre recto. Dios hace al hombre recto, es decir, el hombre no tenía tendencias de desobediencia. Aquellos dos primeros seres, ellos no tenían deseo o inclinación a desobedecer. Ese es el conocimiento de Dios, esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que ellos están sujetos a la voluntad de Dios, están sumisos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esa precisamente es la sabiduría de Dios en ellos. Ellos conocen a Dios porque obedecen a Dios. El que conoce a Dios es el que obedece a Dios. La sabiduría de Dios es obedecer a Dios. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces Satanás llega para introducir, ¿qué? Desobediencia. Rebelión. La rebelión es desacato, es desobediencia. Cuando Satanás llega al Edén, llega con el propósito, ¿sí?, de crear una rebelión en la tierra contra el Creador, porque él ya lo había hecho en el cielo. Se rebeló contra Dios. Entonces él viene a sembrar la semilla maligna. El pecado es transgresión de la ley o desobediencia al mandato de Dios, al mandato divino, a la orden divina. Entonces Satanás introduce el pecado, la desobediencia, la rebelión, a través, ¿verdad?, de la tentación. Y le dice a Eva, le dice, no moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como. Es decir, ustedes no van a necesitar a Dios, ustedes pueden ser Dios, ¿verdad? Ustedes pueden ser Dios, ustedes pueden dirigirse por sí mismos, no necesitan a alguien supremo o a alguien superior a ustedes para que les digan lo que tienen que hacer. Ustedes pueden vivir como ustedes quieran, como a ustedes les parezca bien. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, ¿sí?, creo que es el versículo 18, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, perversa. ¿Qué quiere decir que ellos dicen no les pareció tener a Dios en su noticia? Estaba yo viendo el significado de noticia y quiere decir conocimiento esencial, básico, fundamental. Eso es noticia.
un conocimiento básico, esencial. Entonces ellos no quisieron tener a Dios, o sea, en cuenta en su vida, porque el capítulo 1 a los Romanos, si nos ponemos a leerlo, habla, ¿verdad? Dice, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Sí? Ahí está hablando que la ira de Dios está en contra del desacato, de la rebelión en contra del hombre. Ese capítulo 1 de Romanos habla específicamente de que el hombre no se quiere someter a Dios. No quiere, ¿verdad? Y cuando el hombre no se quiere someter a Dios, quiere decir que el hombre, ¿sí?, quiere ser sabio en su propia opinión. ¿Sí? Dios le dio ¿qué? Sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? El conocimiento de Dios. Es el conocimiento. La sabiduría no es a la que el hombre le llama sabiduría. Los filósofos, los intelectuales, esa no es la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Esa sabiduría se convirtió en sabiduría animal, diabólica, como dice Santiago, cuando los hombres sacaron a Dios en el Edén. ¿Sí? Adán y Eva sacaron a Dios de su vida. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron fatuos, necios, insensatos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus necios discursos. Es decir, ellos no quisieron a Dios. Cuando dice, ni le dieron gracias, ¿sí se fija que ahí en Romanos dice, ni le dieron gracias? Vamos a ver ese versículo. Romanos capítulo 1. Versículo 21. A ver, ¿quién lo puede leer? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, habiendo conocido a Dios, esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la luz que ellos tenían internamente cuando fueron creados, ¿sí? Pero ellos no le dieron gracias. ¿Qué quiere decir? No le reconocieron. La gratitud es un reconocimiento a aquel que nos ha hecho un favor o que nos ha proveído, ¿sí? O que nos ha dado algún beneficio. Entonces, ellos, o sea, el hombre natural, dice, no le dimos gracias, no le reconocimos. Entonces, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida en Adán, el corazón quedó entenebrecido, obscurecido, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, a través de la historia humana, a través de los tiempos, ¿sí?, el hombre está buscando. ¿Qué está buscando el hombre? El principio, la razón de todas las cosas. ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Y la ciencia, el apóstol Pablo le llama a la ciencia, si no me equivoco, si no fue Pedro, parece que fue Pablo, le llama la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué Pablo le llama la falsamente llamada ciencia? Porque la ciencia excluyó a Dios y quiere a través del mérito humano, del esfuerzo humano, llegar a un conocimiento supremo que es inalcanzable. ¿Sí? Dice que Dios trastornó la sabiduría de los sabios. ¿Por qué? A veces pensamos cuando leemos una parte de la Escritura llegamos a pensar que Dios es como nosotros. Dios trastornó, ¿sí?, la sabiduría de los sabios
como que decimos, de adrede lo hizo Dios para que el hombre se pierda y no le conozca. No, Dios no actúa como nosotros. Dice la Biblia, Dios trastornó la sabiduría. Quiere decir, ¿sí? Dios en su naturaleza, ¿verdad? Por lo que Él es, no necesita hacer esfuerzo, simplemente Dios excluye al hombre. Perdón, el hombre excluye a Dios de su vida y por consecuencia el corazón del hombre queda entenebrecido, queda trastornado. O sea, Dios no necesita actuar con malicia, a eso me refiero. Hay cosas que se dan, o la mayoría de las cosas en Dios se dan por lo que Él es, porque Él es Dios, ¿sí? Por lo que Él es Dios, y la esencia, lo que significa ser Él el Creador, el sustentador, el justo, el santo, ¿verdad? Todas las cosas, sí, por consecuencia se dan. Por ejemplo, dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y pensamos como que Dios está nada más viendo a ver en qué me equivoco para, ándale, castigarme. Es una ley universal que Dios impuso. Siembras y vas a cosechar. Sí, no se le va a pasar a Dios, ¿por qué? Porque la misma justicia de Dios hace que las cosas sucedan sin necesidad de que Él esté, a que no se me pase lo que hizo aquel o el otro. Se da, ¿verdad? Simplemente, como cuando llueve, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando llueve la tierra va a germinar. ¿Por qué? Porque el agua tiene ese poder. Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, ¿verdad?, de Dios, o Dios le dio al hombre sabiduría, dice en el libro de Daniel, cuando Dios le revela aquel sueño a Daniel, el sueño de Nabucodonosor, dice, Él es el que da la ciencia, la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes son los que Dios le da esa ciencia y esa sabiduría? A los que le llegan a conocer. Esa es la sabiduría. Quien llega a conocer a Dios y andar en sus caminos, ese es el sabio. Ese es el entendido. ¿Sí? Ese es el que conoce a Dios y está conociendo, está creciendo en un conocimiento hacia su Dios, hacia su Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se revela en esa criatura que conoce a Dios por la forma en que vive. Vamos a ver un salmo, el Salmo 110. No, es 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjense, ahí está enlazado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchas veces pensamos que principio quiere decir el inicio. Así se empieza la sabiduría. No, principio quiere decir fundamento, origen, cimiento, ¿verdad? Ese es un principio. El principio, el fundamento de la sabiduría, el cimiento, es el temor de Jehová. Ese es el principio, ¿verdad? Y luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, los sabios son los que andan en sus mandamientos. Los necios son los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren conocer a Dios, ¿sí?, en la sabiduría de ellos, en el conocimiento de ellos, ¿verdad? Dios, dice la Biblia, es el que provee de sólida sabiduría a los sabios. Es Dios, ¿verdad? Cuando alguien empieza a conocer a Dios, ¿verdad?, es porque Dios le ha dotado de la sabiduría para que le conozca, ¿sí? Nadie puede tener acceso, Dios es inaccesible. Los seres humanos no tenemos acceso a Dios por nuestra propia sabiduría o conocimiento o intelecto. No podemos. Por eso Pablo dice, miren entre ustedes, hay muchos sabios
¿Hay muchos poderosos? No hay. Antes a lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos trae, ¿verdad? Y venimos a Cristo, ¿sí? Somos despojados de todo lo que es propiamente humano. Somos despojados para poder conocer. Jesús le dijo a los escribas, dice, ustedes dicen que ven, mas porque dicen que ven son ciegos. Y su pecado permanece con ustedes, porque ellos pensaban que tenían el conocimiento de Dios, porque leían ellos, los judíos, habían sido muy estudiadores de las Escrituras, ¿sí? Y a través de ese conocimiento que ellos adquirían, ellos pensaban que conocían a Dios, pero ellos tenían un conocimiento intelectual, ¿sí? Había doctores de la ley, o sea, gente experimentada en las Escrituras, conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Es diferente, ¿sí? Por eso Jesús les dijo en una ocasión, escudriñad las Escrituras. Aleluya. ¿Era necesario que les dijera a ellos eso? Si ellos se la pasaban leyendo, sí era necesario, ¿verdad? Pero ellos no aplicaban fe. Ellos por el hecho, ¿sí?, de ser personas muy estudiosas en las Escrituras, o sea, por la acción de que se aplicaban a las Escrituras, pensaban que iba a llegar el conocimiento. No aplicaban fe. Entonces Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, busquen ahí, indaguen ahí, ¿sí? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, allí en las Escrituras, allí Moisés habló de mí, y ustedes no saben quién soy. Allí habló de mí, allí está escrito de mí, allí dice quién soy yo. ¿Sí? Entonces, quien conoce a Jesús adquiere la sabiduría. Esa es la sabiduría, fíjense, porque Pablo es la sabiduría restaurada, la sabiduría que se perdió en el Edén por causa de la rebelión, del pecado. Sí, esa sabiduría del conocimiento de Dios, que esa es la sabiduría auténtica, real, se perdió en el Edén, en Cristo es restaurada. Ahí en Romanos, en 1 Corintios, donde estábamos, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, dice así. Versículo 24, dice, mas para los llamados, es decir, para los que somos salvos, los creyentes, así sean judíos o seamos griegos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? En Cristo se vuelve a restaurar esa sabiduría perdida en el Edén, es decir, ese conocimiento del Dios vivo. Pablo dice en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, voy a leer, fíjense. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que quieren conocer a Dios a través de su propio conocimiento, propia sabiduría. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que el entendimiento del hombre quedó entenebrecido? Bueno, cuando allá en el Edén, Satanás logra persuadir a Adán y Eva para que ellos se rebelen contra Dios, desobedezcan, ahí ellos quedan entenebrecidos, ellos quedan cegados del entendimiento. Ellos ya no conocen a Dios. Tienen la noción de que existe un Dios, como hoy. Hace unas semanas estaba yo meditando en la palabra de Dios porque me acordaba de Abraham.
No, de Isaac. Que Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Tuvo 2 hijos. Y yo decía, pero ¿cómo viviría la gente antes, los creyentes? La versión cristiana en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, los hijos de Dios, ¿cómo es que ellos vivían? Y a veces nos imaginamos cosas pues muy diferentes, pero sabe que era igual que hoy. Isaac tenía un hijo converso y un hijo inconverso. Así. A su tiempo, Jacob se convirtió, porque Jacob no nació convertido. Jacob nació de la carne y de la sangre, pero Jacob no era hijo de Dios, era predestinado, o no había nacido de Dios, ¿verdad? Pero él tiene un encuentro con Dios, y entonces él es regenerado. Jacob es regenerado, pero el otro, Esaú, nunca fue. Por eso ves en las familias cristianas, pues hay hijos conversos e hijos inconversos. ¿Sí? Y yo decía, es que era lo mismo. Y luego Jacob tuvo 12 hijos. Y se acuerda que eran bien buenos. Eran bien malvados. Eran bien malvados. No todos. No quisieron matar a José. Rubén no tomó la concubina de su padre. Leví y Simeón no mataron a aquellos que ultrajaron a Dina y su padre se enojó. Eran malvados. Pero pensamos que porque eran hijos de Jacob, eran hijos de Dios. Y así son los hijos de Dios, son bien malvados. No, ellos no habían nacido de Dios. En su momento, ¿verdad? Sí, si los patriarcas, ¿verdad? Ellos estaban ahí en el propósito, en su momento, ellos fueron regenerados, fueron engendrados del Espíritu. Y nacieron del Espíritu, ¿sí? Vemos nosotros así muchos, ¿verdad?, que no conocían a Dios. Pero llega un momento en que ellos tienen un encuentro con Dios como Saulo, pero esto, como era en el Antiguo Testamento, no lo percibimos, pero era lo mismo. La naturaleza humana pecaminosa la traemos desde el principio, desde Adán y Eva. Entonces, para que un hombre sea creyente, necesita ser engendrado del Espíritu. Desde antes. Y desde antes, no solamente. Cuando Abraham sale, ¿verdad? Abraham, ¿dónde estaba antes de salir? En Ur. Abraham no conocía a Dios. Llega el momento en que Dios se revela y por la fe, ¿verdad?, él empieza a caminar con Dios, pero él es engendrado de Dios, del Espíritu. Es lo mismo, ¿verdad? Abraham tiene 2 hijos, a Isaac y a Ismael, pero uno no es creyente, ¿sí? El otro sí. Y vemos a través de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en el reino de Judá, la mayoría de los reyes fue piadoso, pero no todos. Hubo un Manasés muy perverso, pero ¿sabe qué? Llegó el momento en que él fue regenerado, se convirtió a Dios, Manasés, ¿sí? Conoció a Dios y se volvió de su maldad. Pero en el reino de Israel, en el reino del norte, todos los reyes, la mayoría de los reyes fue malvado. ¿Pero por qué? Si era el pueblo escogido. No, es que no todos los que descienden de Israel son considerados israelitas, ni por ser simiente de Abraham son hijos de Dios, sino los que son nacidos según la promesa, es decir, según el Espíritu. Entonces todo viene desde allá. Es lo mismo, ¿verdad? Dios se ha revelado y se ha manifestado a través de los tiempos a sus escogidos. Y ellos les ha dado vida, es decir, los ha regenerado. Y son los que están a través de la historia y algunos los menciona la Biblia, otros no los menciona. ¿Sí? Vemos a Judá que tuvo 2 hijos, Er y Onán, y Dios los mató, porque Dios no se agradó de ellos. ¿Pero por qué? Si eran hijos de Judá, pero no eran conversos, no estaban en el propósito de Dios. ¿Sí? Vemos otros muchos, los hijos de Elí, eran perversos y Dios los mató. ¿Pero por qué? Si eran hijos de Leví, porque ellos no fueron engendrados del Espíritu. Ellos murieron en su pecado, no estaban en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, fui a esto porque dice la Biblia
que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Aquellos que no se convirtieron quedaron cegados, ¿verdad? Por causa del pecado que fue heredado desde Adán hasta nosotros. Dios no les concedió creer, no les concedió arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver unos textos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la luz perdida, la sabiduría perdida, que no es otra cosa sino el conocimiento de Dios, conocimiento personal, hermanos, no conocimiento de letra, no intelectual, no del estudio. Debemos leer la Biblia, sí, pero ese conocimiento viene a través de la revelación del Hijo. Dios revela a su Hijo, y quien conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces, viene esa sabiduría a ser restituida en Cristo. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Entonces, en Cristo volvemos a conocer a nuestro Creador. En Él, ¿verdad? El que no conoce a Jesús, no conoce a Dios. ¿Sí? Porque Cristo es sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios es conocer a Dios, y Dios se da a conocer a través de Cristo, de su Hijo, ¿verdad? Del Hijo unigénito. Entonces, así como Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, bueno, en Cristo, esa gloria que perdimos de la imagen de Dios, la volvemos a tener. Se nos restituye la gloria perdida en Cristo, se nos restituye el conocimiento de Dios, porque a través de Cristo conocemos al Dios viviente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que para unos es tropezadero y para otros es locura? ¿Por qué? Dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres no quieren a Cristo. ¿Por qué? Por lo que sembró Satanás en el corazón del hombre. El hombre quiere ser Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Él quiere dirigirse por sí mismo. Él quiere hacer lo que él cree que está bien. E incluso el hombre quiere creer en Dios a su manera. Cuando Dios se revela al hombre, ¿sabe qué hace el hombre? El hombre a quien Dios no le da la sabiduría, el hombre lo rechaza. Dice, no, Dios no es así. Dios no es ese. Ese no es Dios. ¿Por qué no puede conocer a Dios? Porque el hombre está sentado en el trono y no quiere que se siente otro. Esa es la naturaleza pecaminosa. El hombre está sentado en el trono reinando en su vida, y cuando viene Dios y Dios dice, es que ese lugar me pertenece. No, es que Dios, no, mi Dios no hace eso. Mi Dios no hace eso. O sea, es una locura para el hombre, ¿verdad? Para los judíos era tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos se basaban en la justicia propia. Ellos se basaban en las obras. Que Pablo, cuando empieza a hablar de la justicia propia, dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Yo soy judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y empieza a decir todas las cosas, ¿sí? Es decir, eso es lo que los judíos arrogaban, eran arrogantes. Ellos pensaban que lo que ellos eran como personas religiosas, ultra religiosas, les daba acceso automático al reino de Dios. Por eso cuando llega Nicodemo con Jesús, Jesús le dice, de cierto te digo, que si no nacieres otra vez, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque ellos pensaban que las obras, los méritos que ellos tenían, les daba acceso al reino de Dios. Pero a lo que yo entiendo, Nicodemo estaba inquieto. Nicodemo iba a hacer una pregunta de la respuesta que Jesús le dio antes que Nicodemo preguntara.
¿Por qué? Porque ellos se basaban en las obras, es decir, en lo propio. Y la sabiduría de Dios consiste en ¿qué? No necesitas nada. Nada, solamente cree en Jesús. ¿Sí? Por Él tienes acceso al reino de Dios. Por Él conoces al Dios verdadero. ¿Sí? Por Él tienes vida eterna. Por Él está todo. ¿Sí? En Él podemos vivir la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? La delicia que tenemos viviendo en Cristo. Es la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros nos deleitamos en vivir para Cristo, experimentamos la gloria de Dios en este mundo, en esta tierra. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, yo puedo vivir para Dios. Yo puedo someterme a Dios cuando Cristo está en mí. ¿Sí? Cuando yo muero y Cristo vive en mí. Él decía, Pablo decía, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Cristo en mí es el poder para vivir en la sabiduría de Dios. Y vivir en la sabiduría de Dios es sometido a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Dios, ¿verdad?, le da sabiduría a quien quiere. A quien no quiere, no. ¿Por qué el mundo está lleno de personas necias, insensatas? Pueden ser las personas más capaces allá en el mundo, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, ¿sí? En el deporte, en tantas cosas. Pueden ser las más capaces, las más hábiles, ¿sí? Las más sagaces. Pero ¿sabe qué? Son las más ignorantes e insensatas. Porque esa sabiduría es humana. Y el hombre siempre, en todo lo que él se propone hacer, siempre busca superar a los demás. Siempre compite. Y la sabiduría de Dios dice, no mirando lo suyo propio, sino también a los demás. Nada hagáis por vanagloria. Esa es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría del hombre, usted la ve donde quiera. Hace unos días platicaba yo con un compañero, o no sé, no creo que era con mi hijo, no recuerdo. Le decía, fíjate, todo lo que tú ves aquí entre nosotros, entre la clase baja, vamos a pensar así, los trabajadores, la prole, como luego nos dicen, los problemas de envidia, de egoísmo, de orgullo, de soberbia, todo lo que ves aquí en el trabajo, en la casa, en la calle, en el vecino, en las esferas más bajas de la sociedad, lo vas a ver en las esferas más altas, lo mismo. Sí, lo mismo lo vas a ver ahí en las esferas más altas. Que el presidente de Rusia se pelea con el de Estados Unidos porque aquel quiere ser mayor que el otro y aquel no se quiere dejar y aquel ya le quitó lo propio al otro y es lo mismo. Todo es lo mismo. Que allá usan corbata y etiqueta y perfumes caros y tantas cosas, pero ¿sabe qué? La vileza es la misma. ¿Por qué? Porque falta el conocimiento de Dios tanto en los de abajo como los que están arriba, humanamente hablando. Humanamente hablando. Como una gota se parece a la otra, dice Proverbios, así un hombre al otro. Es lo mismo. No hay diferencia, ¿verdad? Simplemente veamos en nuestro país. Las esferas más altas, llenas de corrupción, de lo más vil. De lo más vil que hay. Y en las esferas más bajas, porque son pobres, son humildes, no, hay pobres bien arrogantes. Gente pobre que es pero arrogante, ¿sí? Soberbia, que rechaza y hasta blasfema a Dios. Pero muchas veces confundimos bienaventurados los pobres en espíritu y pensamos que son todos los pobres, la gente que vive, que no tiene a veces que comer. No, no porque la gente tenga necesidad en esta vida, quiere decir que eso es conocimiento de Dios. También en ella hay soberbia, hay rebeldía, hay maldad. También ahí. ¿Por qué?
Porque la necedad del hombre básicamente está en el corazón, sin afectar de ninguna manera la posición en que se encuentre. Ahí está. Está en los ricos, en los pobres, en los sabios, en los necios, humanamente hablando. Ahí está la maldad del hombre. ¿Sí? Pero cuando el hombre viene a Dios, fíjese, usted vea la grandeza de Nabucodonosor. ¿Sí? Era rey de reyes, le dice Dios. Le dice Daniel, tú eres rey de reyes porque Dios te ha puesto allí. Dios te ha dado, ¿verdad?, riqueza y poder. Dios te ha puesto allí. Y cuando Nabucodonosor anda paseando ahí en el terrado de su palacio, dice, esta es la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi grandeza. Yo no hice todo eso. Era un rey. Y eso que dijo ese rey, lo puede decir un hombre pobre. Y yo he oído gente que, la verdad, hermano, no tiene nada que presumir, pero habla igual que uno que tiene todo, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque es la miseria humana. Pero cuando llega el conocimiento de Dios, yo siempre he creído, es algo muy personal, ¿verdad?, que Nabucodonosor se convirtió. Es algo que yo siempre he pensado por lo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Claro, no quiero hacer de esto una doctrina, ni disputa, ni nada. Pero yo siempre he creído que Nabucodonosor se convirtió. Porque la forma en que él se dirigió a Dios y exaltó a Dios es de alguien que le ha conocido. De alguien que conoció al Señor Todopoderoso. Y cuando él conoce a Dios, dice, hasta que alzando yo mis ojos al cielo, mi sentido me fue vuelto y alabé y glorifiqué al Dios del cielo. Porque Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y Él hace lo que quiere allá arriba y aquí abajo, y no hay quien pueda detener su mano y decirle qué hace. Entendió que Dios es soberano. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Cuando Dios la quiere dar, se la da hasta uno de los hombres más grandes, humanamente hablando, un monarca, hasta el más vil de los hombres. Dios se lo da. Porque al final de cuentas, hermanos, todos somos viles ante Dios. Desde los más grandes hasta los más bajos. No hay diferencia. No hay diferencia, somos lo mismo. ¿Sí? Entonces la sabiduría que Dios da, hermanos, también es selectiva. Dios se la da a quien Él quiere. Miren, vamos a leer un ejemplo. Ya vamos a terminar. En Mateo capítulo 11. No olvidemos que la sabiduría de Dios, hermanos, es conocerle a Él. Conocer al Dios verdadero. Y este conocimiento, ¿sí?, Dios nos lo da a través de conocer a Cristo. Capítulo 11 de Mateo. Versículo 20. A ver, ¿quién lo quiere leer? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Muy bien. Empezó a reconvenir a las ciudades. ¿Qué reconvenir, hermano José? Reclamar. Reclamar, reprender, censurar, ¿verdad? A las ciudades donde él había hecho, ¿qué? Milagros. Muchos milagros. Nosotros muchas veces pensamos que si hay milagros la gente va a creer. ¿Sí? Podemos decir sí y podemos decir no. Pero no es una regla que donde hay milagros la gente va a creer. ¿Sí? Dios puede usar un milagro para que la gente crea. Pero no todo, no donde hay milagros no toda la gente va a creer. Yo lo digo porque aquí dice la Biblia. Vamos a seguir, a ver, siga, hermano. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. El 24. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En Betsaida y en Corazín se arrepintieron. Ahí dice, ¿sí se arrepintieron? No. No se arrepintieron. Dice, porque si allá se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, dice, aquellos sí se hubieran arrepentido. Si dice Jesús que sí se hubieran arrepentido es porque sí se hubieran arrepentido. Porque Él no miente ni dice las cosas nada más por ventura. Él dice lo que es. Sí se hubieran arrepentido. Pero dice, pero ustedes no. Aunque ustedes vieron milagros, no se arrepintieron. Por tanto será más tolerable el juicio para ellos que para ustedes. Vamos a continuar. Siga, hermano Daniel. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. ¿Qué escondió Dios de los sabios y de los entendidos? Del mundo, porque el mundo todo lo sabe, todo lo entiende, ¿verdad? Así siempre el mundo se jacta. ¿Qué escondió? El conocimiento de Dios. ¿Y por qué dice que lo escondió? Porque no supieron quién era aquel. Dice Jesús, he aquí más sabiduría que Salomón. O sea, Jesús excedía en todo. Él es sabiduría de Dios. Pero ellos no lo conocieron. Ellos rechazaron a Jesús. ¿Sí? Ellos no quisieron el conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque fueron tontos, porque no se pusieron listos. Dice, porque así te agradó. Dios así lo quiso. Dios lo dejó en qué? En la dureza de su corazón. ¿Sí? A pesar de que ellos vieron que milagros, no creyeron. Mas, sin embargo, hubo otras ocasiones cuando Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, y hubo mucha gente que se convirtió, ¿sí? Debido a los milagros, pero mucha gente no se convertía. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios, ¿verdad?, le da la sabiduría a quien quiere. Dios, ¿verdad?, se revela a quien Él quiere. Dice la palabra que Jesús le decía a los enemigos de Él, a los judíos. ¿Se acuerdan que había muchas viudas allá en Israel? Pero Elías fue mandado con una de Sarepta, de Sidón, que no era ni de Israel. ¿Se acuerdan que había muchos leprosos en Israel? Pero Eliseo fue enviado con un sirio, con Naamán. O sea, la sabiduría se la dio Dios a quien quiso, ni al pueblo, porque dijo Jesús, dice, van a ir delante de ustedes las rameras, los publicanos, los pecadores, y ustedes, le dice a los judíos enemigos, van a ser excluidos ustedes, porque rechazaron al Hijo de Dios. Así es. Por eso Pablo dice, debemos dar gracias siempre a Dios que Él os haya escogido para salvación, revelándonos a su Hijo, al Hijo de Dios. Hermanos, esta es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, hermanos, cosas provechosas, a veces nos afanamos, porque yo quiero que mi hijo estudie ingeniero, que sea licenciado, que sea un profesionista. Y muchas familias lo logran, pero ese hijo no quiere nada con Dios. Quiero que mi hijo tenga un buen trabajo y tenga su casa pero ese hijo rechaza al Hijo de Dios. Debemos de enseñar la sabiduría de Dios. ¿Quién es Jesús? Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ese es el conocimiento esencial para todo creyente y para todo el mundo, hermano. Pero el mundo lo rechaza.
conocer a Cristo. Dice Pablo, y todo lo tengo por pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, quien se entregó a sí mismo por mí. Conocer a Cristo, hermanos, es la riqueza suprema. Así es. Dice Pablo que Moisés dice que dejó a un lado los tesoros de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo, porque le fue revelado el tesoro, el gran tesoro de la eternidad que es Cristo, hermano. Por eso él no quiso más, y él fue a Cristo, y conoció quién es Cristo. Cristo, hermanos, es todo. Sabiduría de Dios, poder de Dios, riqueza. Riqueza real es Cristo. Dios ha bendecido nuestras vidas, hermanos, porque hemos conocido al Hijo de Dios, al Cristo. Hermanos, pues vamos a elevar una oración a nuestro Dios, como lo solemos hacer después del mensaje.